en estos 14 minutos que me quedan otro, digamos, análisis, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de las dos generaciones. Y es el momento cuando el Señor, junto con otros dos, pues son levantados en sus cruces cada uno y se genera un diálogo, una conversación o un intercambio de palabras entre ellos, ¿no? Bueno, hoy miraremos entonces muy de cerca este evento extraordinario, este momento cuando el Señor en la cruz tiene un diálogo con los otros dos, que eran unos reos, unos malhechores que estaban enfrente de él. Esto está en Lucas 39, 41 al 43. Allí dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el ungido, o el Cristo, pues como debe aparecer en su Biblia Reina Valera, sálvate a ti mismo y a nosotros, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo a Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recordemos la sentencia de los sagrados escritos con relación a los que eran colgados en el madero. Dice, la palabra dice, el ungido nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto lo escribió Pablo. Y Pablo hacía referencia a Deuteronomio 21, 22, 23, que dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y le hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. En ese momento del cual estamos hablando, hay tres personas suspendidas en cada uno en su cruz, ¿no? Cada uno en su propio madero. Y del diálogo entre ellos, e inclusive de la respuesta que el Señor da a uno de ellos, podemos entender el asunto de las generaciones que habitan la Tierra. Sobre este planeta hay dos corrientes generacionales opuestas, diferentes entre ellas, una aprobada y otra desaprobada. Pero además de la combinación de las dos anteriores surgió una nueva. Es decir, del enlace entre la generación aprobada y la desaprobada se genera una nueva generación. En conclusión, podríamos decir que a grandes rasgos hay tres generaciones que definen todo el acontecer de nuestra vida. Una generación bendita que se originó en Adán y que siguió su camino con Set, hijo a la semejanza de Adán. Pero también hay otra generación que se deriva a partir de Caín. En los tiempos de Caín ya había una generación sobre la tierra, y esto lo he conversado otras veces. ¿Por qué digo yo esto? Bueno, porque Caín le dice a Dios, ahora me expulsas de este lugar y me envías errante sobre esta tierra, y cualquiera que me halle me matará. Y entonces Dios, asintiendo lo que Caín estaba diciendo, le puso una marca una señal, perdón, para que cualquiera que hallara a Caín no le matara. Esto quiere decir que tanto Dios como Caín estaban de acuerdo en algo. Había gente sobre la tierra que podía matar a Caín. Bueno, de esa gente, muy probablemente es que Caín toma esposa y forma una generación. Ni Caín ni su esposa provenían de Dios, porque Juan nos dice que Caín era del maligno. Y cuando dice que Caín era del maligno es porque toda la naturaleza de Caín tenía la esencia de su padre, que fue uno de los ángeles caídos que entró en el huerto del Edén y pasó lo que pasó allí, ¿no? Ellos forman un linaje desaprobado. Pero bueno, sabemos que hay otros linajes, esos linajes que se generaron cuando los ángeles caídos se allegaron a las mujeres hermosas de la tierra
como nos dice el capítulo 6 de Génesis. De estos salieron los gigantes, los Nefilim, de los cuales nos habla la Sagrada Escritura. Luego, la tercera progenie de la cual he hablado se desata en el momento en que hay coito entre la generación que proviene de Adán y la generación de Caín y tienen hijos entre ellos. Esta es una nueva generación. Y yo le puedo asegurar a usted que el tiempo en la gracia vino por causa de esta tercera generación. Porque, claro, también alcanza a los israelitas, pero alcanza a los israelitas porque ellos no se quisieron arrepentir cuando el Señor vino. Porque si ellos se hubiesen arrepentido, todo hubiese terminado ya, pero no se arrepintieron. Bueno, sin duda la generación de Adán, antes de la conexión con la de Caín, tenía un comportamiento sano, limpio en su relación con Dios. Este linaje procuraba levantar y dar a conocer a Dios, como dice Génesis 4:26. Dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de ella. Pero la generación de Caín era insolente, irrespetuosa, y buscaba siempre desconocer a Dios, como cuando Caín le dio una mala respuesta a Dios. Yahweh le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín, muy arrogante, muy soberbio, le dijo, no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? ¿Mm? Bueno, esa era la actitud de Caín y de sus descendientes, en tanto que la actitud de los hijos de Dios era otra. ¿Mm? Un poco antes de morir, cada uno de los que están de los que están conversando, de los que están levantados en las cruces, un poco antes de morir, cada uno de ellos se presentó una discusión entre los dos malhechores que estaban al lado del Señor. El insolente le dijo, si tú eres el ungido, sábate a ti mismo y a nosotros. Fijémonos que cuando el Señor fue tentado, el Satán que tentó al Señor en el desierto usó una expresión parecida a la que usó acá el ladrón, el malhechor. Digo, vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Las dos frases son muy parecidas en cuanto a la intención de poner en duda la figura del Señor. Es decir, en ambas frases hay ausencia absoluta de fe entre la frase del malhechor y la frase del Satán que tentó al Señor. La desconexión es total, sin duda. Esto asegura que estamos enfrente de uno de la generación desaprobada. Ahora veamos la respuesta del otro malhechor. El otro malhechor le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Bueno, el término 2917 es la palabra crima, que proviene de la palabra crino y se puede explicar como decisión. Es decir, da la idea de alguien que espera sentencia por causa de un juicio, del cual podría incluso llevarlo a una condenación. Es decir, la palabra estando en la misma condenación, lo que quiere decir, los tres que estamos aquí estamos sujetos a la misma decisión, y esta es que hoy moriremos. El otro malhechor, digamos, el que responde de manera adecuada y gentil delante del Señor, sabe en dónde está en ese momento y sabe que los tres están pasando por el mismo padecer, que es para él el resultado de sus obras malas, por lo que en consecuencia la conclusión será igual para los tres. Entonces dice él, no tienes temor a Dios. Esto le define a él como uno de la generación bendita, porque reconoce a Dios. Esto es lo que hace la diferencia. ¿Quién reconoce a Dios y quién no le reconoce? Él reconoce a Dios, él no lo esconde. Y más aún, él sabe que Dios puede salvarle y decide confiar en él. Cuando digo Dios me refiero al Señor Yeshua, porque él es Dios, ¿no? Hombre y Dios. Con esta frase confirma su naturaleza, porque él es capaz de reconocer que Yeshua ningún mal había cometido y sin embargo estaba allí en la misma condenación, es decir, la misma decisión de arriba que en la que están ellos. Él también va a morir al igual que ellos. Entonces este malhechor de buen hablar dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este
ningún mal hizo. Él reconoció a quién tenía enfrente. Y entonces, como sabe a quién tiene enfrente, se voltea a donde está el Señor y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabe a quién tiene por delante. Sabe que es el rey que ha de volver a la tierra a reinar. Y le hace saber esto al Señor. Está claro que en él no hay ninguna duda. Él no está dudando. Y por ello le habla al Señor de que se acuerde de él cuando su reino esté establecido, con lo cual también está reconociendo que él será parte de la resurrección si el Señor así lo quiere. Entonces nuestro amado Yeshua quizás lo mira con ojos tiernos y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, siempre he pensado que este malhechor salió muy bien, porque de allí, de la muerte, fue a estar en la presencia de los benditos de Dios, ¿no? Bueno, es decir, por tu fe y fidelidad, hoy serás recompensado, porque no solo se te dará entrada al paraíso, sino que lo harás conmigo. Pareciera que dice el Señor, ¿no? Yo estoy parafraseando. Este ejemplo confirma lo dicho por Isaías 6:9. Oíd bien y no entendéis. Ved, por cierto, pero no comprendáis. De lo que hablamos la semana pasada. Ahí estaba uno que estaba oyendo, pero no entendía. Estaba viendo, pero no comprendía. Sin embargo, había otro que oyó bien y vio bien y entendió bien. Ahí están muy bien marcadas las dos generaciones en los dos que estaban colgando en la cruz. Bien, el Señor años después añadió, Señor muchos, unos meses antes añadió. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Padre Santo, Padre Eterno,